Uno de los miedos que vengo trabajando hace tiempo y que sigo trabajando en el presente es el miedo a la mirada externa. Y este es un miedo que interfiere profundamente en la vida de las personas y en el propósito de las personas. Pero ¿por qué digo en el propósito? Es que cada alma tiene determinadas habilidades que viene al mundo a entregar, a dar. Algunas de estas habilidades ya vienen desarrolladas de nacimiento y otras vienen latentes y se van despertando a lo largo de la vida. Puede que en principio no te sientas identificada con este miedo al que dirán especialmente, pero no se puede negar que todos estamos inmersos en una sociedad que constantemente impone ciertas reglas y mandatos de lo que corresponde y no corresponde hacer, de lo que está validado y lo que no. Por lo tanto, si estas reglas no se cumplen, puede que te sientas un bicho raro, puede que te sientas excluida, puede que no te sientas parte. Volviendo entonces al propósito de cada uno, sea lo que sea que viniste a dar al mundo, lo hayas descubierto o no, lo tengas claro o no, en contraposición, la sociedad solamente ofrece un puñado de posibilidades profesionales o laborales que están valoradas socialmente y que tienen expectativa de éxito. Con lo cual puede que ni siquiera estés explorando tu propósito porque nunca te permitiste preguntarte quizás por aquello que te interesaba o te gustaba. Puede ser que ni siquiera hayas podido hacerte estas preguntas y simplemente elegiste entre los caminos que estaban más disponibles o más fáciles en el momento en que tomaste tu decisión. Este miedo socava nuestra libertad desde un nivel muy profundo y no hay que subestimarlo. La mayor parte de los condicionamientos que tenemos generalmente no son reconocidos en primer lugar, sino naturalizados. Por lo tanto, el condicionamiento se mantiene en un nivel inconsciente y además con mucho poder sobre nuestra vida. Algunos de los discursos que escuchaba cuando salí del secundario, por ejemplo, era el de que de la música no podías vivir. Y esto me marcó en un nivel, porque es uno de los condicionamientos en el que sigo trabajando, porque la música considero que también es una vocación mía. Otro de los discursos que escuchaba en esa época era que había que estudiar una carrera universitaria. Y también de alguna manera cumplí con este mandato. Luego de recibirme estuve varios años sin saber qué hacer con el título, hasta que con el tiempo pude encontrar el modo de integrar lo que había aprendido en la carrera de psicología con otras habilidades propias y con nuevos conocimientos. Y aclaro que creo firmemente que hubiera llegado de alguna forma u otra a poder canalizar mi propósito de guiar a otros en su camino, independientemente de hacer o no esa carrera universitaria. Sé que todavía existen estos mandatos y otros también que nos limitan y se internalizan al punto de naturalizarlos. Es decir, uno mismo integra esos discursos a sus sistemas de creencias y empieza a afirmarlos como si fueran una verdad. Por ejemplo, hoy se escucha mucho esto de tenés que hacer determinada cosa para tener libertad financiera o sos un tonto si tenés determinado tipo de trabajo o sos un vivo si tenés otro tipo de trabajo. Entonces, hay muchas generalizaciones que se hacen y que también generan un condicionamiento a la gente. Si bien está buenísimo que haya flexibilidad y muchas posibilidades a las que todos pueden acceder, el punto es si todos están conectados con esas posibilidades realmente y si no son simplemente una oferta más que tal vez en realidad no resuenan con tu alma.
Por eso digo, y este episodio quiere resaltar esto, no importa las posibilidades que estén valoradas hoy socialmente, lo que importa es que te puedas reconectar con vos mismo, con vos misma para ver cuál es tu camino, qué es lo que te hace vibrar a vos, qué es lo que te hace emocionar a vos. Puntualmente, el miedo al que dirán opera como un paralizador en la vida de las personas. En nuestra mente nos podemos imaginar las razones por las cuales aquello que queremos hacer puede ser juzgado o criticado, y esto nos lleva directamente a no accionar. Generalmente, este diálogo mental no habla de los demás, sino de los propios juicios que tenemos nosotros hacia esa actividad nueva o hacia esa situación. O sea, en realidad aquello que percibimos como que podría venir desde afuera como un peligro es solo una muestra de nuestro propio sistema de creencias. En mi caso, en el último tiempo me he sentido paralizada en un área de mi vida por una parte de mi sistema de creencias. Y es que cuando era más joven bailaba en un grupo de danza y hacíamos coreografías y nos presentábamos en distintos concursos. La verdad es que fui muy feliz durante los años que participé ahí, y luego me tuve que mudar y tuve que dejar ese grupo. Admiraba mucho a mi profe y a su modo de enseñar y a mis compañeras. Cuando me mudé, me dije a mí misma que no iba a encontrar una profe y un grupo igual. Seguramente que no iba a ser igual, pero podría haber sido otro grupo hermoso. Sin embargo, directamente me cerré a esa posibilidad. Con los años probé otros lugares, pero nunca mantuve la constancia. También aquí se unieron otros juicios sobre mi propia corporalidad. Pasados más años se unieron otros juicios por la edad. Sí, y todavía estoy en el trabajo de liberarme de todo esto, porque me parece interesante compartirte también aquellas situaciones que todavía no tengo resueltas y en las que estoy trabajando, y no solamente lo que ya resolví o en lo que ya avancé, para no generar una imagen idealizada de que allá afuera hay alguien que lo tiene todo resuelto, cuando no es para nada así. Creo que compartirles esto es parte de esa liberación, parte de quitarles su poder a todas mis propias creencias limitantes. ¿Cuántas veces nos guardamos cosas porque nos parecen muy íntimas o profundas, y sin embargo a veces al compartir podés encontrar en otras mujeres que necesitan escuchar lo mismo, ese refugio, esa empatía, esa escucha? Y también ellas pueden encontrar a alguien que las habilite también a hablar y a compartir. De esa forma nuestros miedos más profundos se van vaciando, se van volviendo más livianos, y nos damos cuenta de que no era tan difícil superarlos, que se trataba de quitarnos ese peso del tabú, de lo prohibido, de la vulnerabilidad, y darnos el permiso a nosotras mismas de poder hacerlo. Volviendo entonces a las estrategias para superar los miedos. Lo primero es reconocerlos. Como te decía antes, este es el primer paso, es el más difícil, pero es el que les empieza realmente a quitar su poder, porque el miedo es muy fuerte cuando se mantiene en un nivel mental, en el nivel de las ideas y en el nivel de los diálogos internos que tenemos con nuestra cabeza, en donde esos miedos a veces se convierten en unos monstruos invencibles que generan terror en nosotros. Por eso el reconocimiento es lo primero, es el primer paso. Pero es el reconocimiento hacia nosotros mismos, de decirnos que realmente tenemos miedo a algo. Ser honestos de que algo nos traba. Y muchas veces pasa que no nos gusta reconocer nuestros propios miedos porque nos hace sentir chiquititos, indefensos.
Y esto es algo que es cierto en algún nivel porque muchos de nuestros miedos provienen de la infancia, con lo cual como adultos nos cuesta reconocerlos porque no nos gusta sentirnos de esa manera y no nos gusta reconectarnos con nuestro niño o nuestra niña herida. Es más fácil decirnos eso no se puede o para qué vamos a cambiar o no vale la pena el esfuerzo. Por eso reconocer el miedo es el primer paso para afrontarlos y de ahí podemos profundizar un poco más. Por ejemplo, preguntándonos, ¿cuándo aprendí esto? ¿Quién me dijo esto? ¿Dónde lo vi? ¿Cuándo llegué a esta conclusión? Se me viene ahora a contarte esta experiencia de cuando era más chica, que recibía todo el tiempo muchos no, o al menos esa es mi percepción actual de aquellas situaciones. Y hoy en día veo que se les permite a los niños explorar muchísimo más. Entonces, cuando podemos tener ese espacio de exploración, de juego, de prueba y error, creo que vamos construyendo una identidad con mayor confianza y una identidad en la que podemos ponernos a prueba y no por eso sentir que nuestra valoración personal y nuestro ser se pone en juego en cada acción que probamos. Sin embargo, cuando venís de una crianza bastante restrictiva o rígida, poder experimentar las cosas a veces no es posible y tenés que manejarte dentro de determinadas opciones que están habilitadas. Cuando el no aparece sancionando todo el tiempo, entonces podemos llegar a estas conclusiones cerradas en donde poder abrirnos a lo nuevo, a una nueva experiencia o a probar cosas puede ser realmente algo difícil de hacer. Por eso te propongo que te hagas estas preguntas y puedas ir reconociendo cuál es el origen de este modo de pensar y también de la importancia que le das a esa mirada externa. Tal vez encuentres respuestas o quizás no. En todo caso, te propongo que puedas hacer alguna meditación con tu niña o niño interno para poder ir a niveles de conciencia más profundos y ahí realizarte las mismas preguntas. Mientras voy pensando y armando este podcast, voy recordando estas preguntas en relación al miedo que te compartí antes, que tiene que ver con bailar o hacer ejercicio después de cierta edad o después de un cierto tiempo de no hacerlo. Me aparece un miedo al ridículo, hay como una vergüenza y hay un miedo incluso a la mirada de los más jóvenes, un prejuicio que es absolutamente mío. Esta vieja, ¿qué hace acá? Una desvalorización, algo peyorativo. Todo esto que te cuento pertenece a mi propio sistema de creencias, independientemente de que pueda haber gente joven que piense así y seguramente hay mucha más que no, pero de lo que se trata este ejercicio es de poder yo cambiar mi propio sistema de creencias que se muestra a través de esta situación. Estoy segura que habrá mucha más gente disponible para apoyarme o incluso que le es absolutamente indiferente esta situación. Y vos también, estate seguro que ante eso que querés emprender o comenzar, debe haber más gente dispuesta a apoyarte o incluso mucho más que realmente no le importe y esté tan ocupada en su vida y en sus cosas que le sea absolutamente indiferente. Pero mucha más gente en esa situación que gente dispuesta a criticar o a tirar hate. Por lo tanto, puedo revisar mi propio sistema de creencias a partir de permitirme observar qué ideas hay ahí, ¿no? ¿De dónde saqué estas ideas? Y por otro lado, también amigarme con la idea de que tal vez sí haya gente que pueda opinar en contra,
pero que no vale la pena renunciar a lo que yo tengo ganas de hacer por ellos. Si no, estaría sacrificando mi propia experiencia, estaría sacrificando mi vida para no molestar a otros. Y esto hay que preguntárselo realmente. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu vida por lo que piensan los demás? A mí siempre se me viene esta imagen, y esto no lo tenía previsto contártelo, pero siempre se me viene esta imagen de cómo me voy a sentir el día que me muera, ¿no? El día que me toque. Y siempre se me viene un poco esta imagen y esta pregunta de si va a llegar ese día y si voy a sentir que fui fiel a mí misma, que fui leal a mí misma, a lo que yo quería hacer, ¿no? Y muchas veces esa imagen me da el impulso para poder hacerme cargo de lo que quiero, ¿no? Y poder bajarle un poco el volumen a este miedo. No digo ni eliminarlo, ni erradicarlo, no, porque sigue estando todavía, por eso te lo estoy contando, pero sí bajarle un poco el volumen, quitarle un poco el poder. Y te cuento esta imagen porque quizás a vos también te sirve. Creo que todos vamos a llegar a ese momento y vamos a hacer un análisis, nos guste o no nos guste, lo vamos a hacer en cuestión de segundos, de minutos. Y en ese momento vamos a saber si nos cumplimos a nosotros mismos o no. Sé que en nuestra cultura la vejez, por otro lado, es sinónimo muchas veces de abandono. En otras culturas las personas adultas están como más incluidas a mi modo de ver. Pero acá, en la cultura latina y más en Argentina, donde yo estoy, donde conozco, siento que hay una descartabilidad de lo viejo. Esto lo puedo también apoyar en el desprecio que hay hacia el envejecimiento en general y por otro lado en la ponderación eterna de la juventud. Es decir, en todos los productos de belleza que existen, las intervenciones estéticas y todo lo que contribuye para evitar confrontar con el paso del tiempo. Creo que es un tema muy fuerte que tenemos que plantearnos como sociedad, cómo lo vamos a tratar en las próximas décadas y años. Vamos a seguir por el camino de ponernos botox, de estirar, recortar y sacar aquello que no nos gusta de nuestro cuerpo, aquello que no está dentro de los modelos de lo deseable y joven. Hoy pensaba, y de nuevo esto tampoco estaba previsto para el podcast de hoy, pero hoy pensaba cómo, por ejemplo, las mujeres cuando tienen algún ratito libre lo aprovechan y dicen, bueno, tengo esta horita, la voy a aprovechar y me voy a ir a depilar. Y después tengo este otro ratito, lo voy a aprovechar y me voy a ir a hacer el skincare. Tengo otro ratito, bueno, lo voy a aprovechar y ahora me hago las uñas. Y por otro lado digo, wow, ¿cuánto tiempo se nos va en cumplir con estos determinados mandatos estéticos, ¿no? Cuando por otro lado pienso en un hombre que, no sé, tiene el almuerzo en el trabajo o tiene un rato libre y no creo que esté ocupando sus tiempos para estas cuestiones, o por lo menos no en general. Con lo cual acá también hay como una especie de esclavitud alrededor de la cual las mujeres voluntariamente nos sometemos, como toda nuestra vida gira muchas veces alrededor de estas cuestiones y las cuestiones realmente importantes quedan absolutamente dejadas de lado, ¿no? Los tiempos libres para poder atender a todas estas frivolidades en algún punto. ¿Qué vamos a hacer con esta epidemia de querer eternizar la juventud a cualquier precio? Y también, y es un tema polémico, pero el de las mujeres todas con el mismo rostro, con los mismos rasgos. Siento que estamos
cada vez más vacías de propósito y de sentido, y nos hemos volcado a vivir de acuerdo a determinados estándares. Y estos nos pueden llenar por un tiempo, pero tarde o temprano tenemos que confrontar con la realidad y hacer el proceso de aceptarnos interna y externamente. Si tenemos una pasión, un interés, un don de algo que nos sale a hacerlo, pero mucho miedo a si tendremos éxito o no, o al juicio de los demás, eso va a convivir con nosotros hasta que le demos lugar. Con el tiempo puede convertirse en frustración, impotencia, vacío, enojo, también, ¿por qué no?, en depresión. No hay fórmulas mágicas para superar el miedo a la mirada externa, pero sí te diría que hay que fomentar el diálogo primero con uno mismo, de decirnos nuestras verdades, de ser honestas y honestos con nosotros mismos. Y en cada acto, porque, por ejemplo, si decido hacerme una cirugía porque no me acepto, tengo que saber por qué lo estoy haciendo. ¿Lo hago porque no me acepto? ¿Lo hago porque busco la aprobación externa? Y sí, claro que la puedo hacer, pero también trabajando en el interior, no negando este conflicto, porque tarde o temprano el conflicto aparece de una manera o de otra. En cada acto ser honesta conmigo misma. ¿Desde dónde hago esto? ¿O desde dónde lo dejo de hacer? ¿Qué es lo que me motiva? Si yo tengo un sueño o tengo un proyecto o algo que quiero hacer, pero no lo hago, pero no lo arranco, pero no lo lleno de energía, no lo miro, no lo atiendo, si yo abandono mis propios proyectos, entonces tengo que saber y averiguar por qué lo estoy haciendo, desde dónde decido no atender ese sueño y ese proyecto. Tengo que confrontarme con mis propias creencias limitantes. Si quiero, puedo no hacer este ejercicio, pero como te decía antes, la vida en algún momento me va a mostrar aquello en lo que no me escuché y aquello en lo que no me cumplí. Una de las cosas que tuve que reconocer hace mucho tiempo atrás fue la comodidad que tenía en mi trabajo anterior, en cuanto a que ya sabía cómo manejarme, tenía mi sueldo fijo, tenía beneficios y no quería hacer los movimientos que tenía que hacer para poder irme de ahí. Había logrado estar cómoda en el sufrimiento, porque la verdad es que la pasaba muy mal ahí. Pero irme significaba hacer un gran trabajo interior, un movimiento que evité hacer por bastante tiempo. Tal vez este episodio se haya extendido más de lo que pensaba, tal vez me haya ido un poco por las ramas, pero me pongo a pensar que ese miedo al que dirán, del que comencé hablando, se fue convirtiendo en el desafío de aceptarnos como somos. Y creo que ambos se conectan, porque como te decía, aquello que proyectamos afuera en realidad habla de nuestras propias creencias. Diría entonces que si tenés este miedo, empieces por ver cuáles son los aspectos de vos mismo que rechazás, que criticás, qué partes de vos no dejás salir, no dejás expresarse, no aceptás. Quizás la excusa sea el que dirán para mantenernos en lo conocido, sin aventurarnos hacia donde nuestra alma en realidad nos quiere llevar. En resumen, los pasos, las claves para desactivar este miedo. Reconocer el miedo, conectar con su origen, conectar con las emociones y sentimientos que aparecen en ese origen para poder liberarte de esas emociones. Empezar a contarlo a personas de confianza. Cambiar las creencias limitantes sobre mí mismo. No tengo que ir a pelearme con nadie afuera ni a cambiarle su forma de pensar. Tengo que empezar yo a cambiar mis propias creencias. Averiguar qué beneficio me trae mantenerme donde estoy ahora. Estas son algunas de las claves que siento que son importantes para trascender este miedo.
Si este episodio te resonó, compartime tu experiencia en comentarios y también podés dejar otros temas de interés para que los pueda abordar en otros episodios. Puedes seguirme también en mis redes, acá abajo te dejo mis links y nos vemos pronto en el tercer episodio.